particularidades que él hacía era señalar que la vida de cada ser humano estaba en un campo de guerra. En aquel tiempo no se hablaba de guerra espiritual, ni se hablaba de los niveles, de esto o de lo otro. En aquel tiempo se hablaba de que era una campaña, una guerra total contra las fuerzas del infierno. El libro de Efesios capítulo 6 describe que son gobernadores, príncipes, potestades de las tinieblas de este siglo. Hoy ustedes alumnos se levantan en el campo de guerra y en el campo de batalla, alumbrados con la antorcha del Espíritu, que es la palabra de Dios, para pelear la buena batalla de esta fe y no solamente salir victoriosos, sino provocar victoria sobre muchos otros que no conocen el poder de este evangelio. El pecado, la confusión dominan la atmósfera de nuestras ciudades. Yo estoy trabajando a unísono con ustedes aquí en Buenos Aires, estoy trabajando en Bolivia, en Cochabamba. Y antes de llegar a Bolivia estábamos en Ciudad de México, y estábamos en Río de Janeiro, y estábamos en Cúcuta, Colombia, y estábamos en Pachuca, México. Y en cada lugar hay una atmósfera de batalla y de guerra. En mi país es una isla pequeña, la isla más pequeña de las Antillas Mayores, pero el puerto más rico de todo el Caribe. Allí nací yo. Y cada 1000 metros en mi país hay una iglesia. Cada 1000 metros en mi país, de hecho, desde que usted entra a la costa este de Puerto Rico y entra por la ciudad de Fajardo, allí viene su casa, usted puede dirigirse a la iglesia del pastor Efraín Sontre. Por ser costero se le conoce, tiene un muy bonito nombre, Casa de Restauración Familiar. Pero si usted pregunta por Casa de Restauración Familiar, nadie la conoce. Usted pregunta por la iglesia de la Ola y todos van. El pastor ahorita, Filiberto, que vino de Francia, me dice, lo miré y le dije, no me conoces, ¿verdad? La primera iglesia que yo visité cuando vino a Buenos Aires hace casi un año atrás fue la iglesia de él. Yo tenía el pelo por acá, del área. Y entonces, no la conocen por Casa de Restauración porque se conoce por la iglesia de la Ola. Un día a mí me dio con predicar que ante tantas olas que tiene el mundo, la de la drogadicción, el alcoholismo, la prostitución, el maltrato, el abuso, etc., a mí me ha tocado la mejor de las olas, OLA, oración, liberación y adoración. Y comenzamos entonces a proclamar en el pueblo y en la ciudad oración, liberación y adoración, oración y liberación. Y el monte se quedó, entonces es la iglesia de la Ola. Pero cuando usted entra a las puertas de la ciudad, antes de llegar a la iglesia de la Ola, hay aproximadamente unas 35 iglesias santas. Y todos diríamos, gloria a Dios, qué pueblo magnífico, qué pueblo poderoso, qué pueblo de Dios. Pero en todo el mundo, Puerto Rico, cuando no es el número 1 en alcoholismo, es el número 2. Esa pequeña isla que mide 100 por 35, que apenas le quedan 3.2 millones de habitantes, cuando no es el número 1, es el número 2. Y el efecto dominó de lo que eso provoca. Entonces, ¿qué pasa con esas 35 iglesias? ¿O qué pasa con el censo del año 2020 que dice que hay 8.000 iglesias evangélicas protestantes en Puerto Rico? Estoy hablando de mi ciudad porque no puedo hablar de las estadísticas de aquí, pero no puedo negar que si a mí que me encantan los números, me pongo a indagar en el censo de Buenos Aires, de Cava, de Amba, y comienzo a buscar, descubriré que también hay muchas iglesias, que también hay mucho proselitismo evangélico. ¿Y qué está pasando en nuestro país? Es que tenemos, hermanos, tenemos graduados, tenemos que volver a la palabra de Dios, que es la única antorcha que alumbra el mundo oscuro en el que vivimos. Tenemos que volver y salir de la retórica litúrgica muy natural y muy linda y muy hermosa nuestra. Tenemos que sumergirnos en la palabra de Dios para que se cumpla lo que leyó el pastor ahorita, lo que dijo el otro, y que yo por tercera vez, y en Dios no hay equivocación ni coincidencia. Salmo 119,
es el manual de instrucciones. Me encanta porque, como decimos allá en mi país, ratón de biblioteca que me gusta devorar, trato de tener todas las versiones de la Biblia que pueda tener, y me gusta más en cartón y en papel, obviamente. Pero ando con más de 100 versiones bajadas en mi celular que apenas está lento por tanta Biblia que tengo. Pero pienso y reflexiono. La palabra de Dios, la fe viene por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Pero nos hemos acomodado tanto, hermanos. Y qué bueno que estoy en Buenos Aires para poderlo decir y no en Puerto Rico. Nos hemos acomodado tanto que ya ni la gente carga la Biblia. Y si la carga no la lee, y espera que la pongamos en la pantalla de la iglesia. Ya no se come, ni se saborea. Inclusive algunos hemos eliminado las escuelas bíblicas. ¿No? En mi país, habiendo sido colonizado inicialmente por los españoles, en el 1493, cuando llegó Cristóbal Colón, la Niña, la Pinta y la Santa María, y primero la llamaron San Juan de Puerto Rico y luego la llamaron Boriquén y volvieron a ponerle Puerto Rico porque todo el oro que tenía se lo llevaron. Y luego de la guerra hispanoamericana, en el 1898, cuando pierde España esa guerra y como botín de guerra somos entregados nuevamente entonces ahora al Imperio Americano de los Estados Unidos de Norteamérica. Lo primero que llegó en 1493, que comenzó a cristianizar a los indios taínos, se llamaba Fray Bartolomé de las Casas. Y Fray Bartolomé de las Casas se encargó de enseñarle a los indígenas algo que cada puertorriqueño hace décadas atrás, no importaba si era católico, si era evangélico, si era protestante, si era lo que fuera, cada niño tenía el conocimiento de lo que decía ese verso bíblico: Jehová es mi pastor y nada me faltará. En 1898 llegan los primeros misioneros norteamericanos, los bautistas, los aliancistas, los metodistas, y comienzan los misioneros a trabajar sobre toda la tierra de origen y siguen pregonando el Salmo 23, y ahí le suman el Salmo 91 como parte de esa idiosincrasia cristiana. Pregúntale a un niño puertorriqueño hoy qué dice el Salmo 23. Hemos dejado de hacer lo que teníamos que hacer, guiados por la palabra de Dios. La aplicación clara sobre esta expresión es: ¿estamos permitiendo que la palabra de Dios dirija nuestros pasos todos los días? Cuando enfrentamos este mundo de desafíos, de incertidumbres, cuando tenemos un problema serio, hace 10 años mi hija mayor, pastor, me dice que tiempo tengo, por favor, porque los puertorriqueños hablamos demasiado. Y yo soy doblemente puertorriqueño. En confianza, pastor. Hace 10 años atrás, mi hija mayor, que era sobre eso precario, le diagnostican un tumor cerebral. Hacerle la historia corta, todo el pueblo se tiró en la costa este, en Puerto Rico completo, todos los que me conocían de alguna manera u otra, en oración, y Dios permitió que la tuviéramos que sacar de Puerto Rico a Estados Unidos, del quinto neurocirujano en el mundo en ese tipo de lesión cerebral radicaba en los Estados Unidos. La operación costó miles y miles de dólares. Y luego que el médico sale, me dice: tu hija está sana. Recuerdo que hay fotos donde yo estoy en el hospital, es uno de los mayores hospitales de los Estados Unidos, la Clínica Mayo, y yo estoy tirado en el lobby de ese hospital, que es como si fuera la entrada de un hotel, tirado en el piso con aquella melena que yo tenía de pelo, clamando y llorando por mi hija. Estoy viviendo un momento 10 años después, hace un año y medio atrás, estoy en Río de Janeiro, Brasil.
y estoy en una reunión de pastores. Ven que puse mi teléfono aquí. No fue para leer la palabra. Es que este teléfono siempre está en silencio cuando yo estoy en reuniones, pero si ese teléfono suena, mi esposa, mis hijos saben que yo estoy en estos momentos predicando. Si en la hora de la predicación ese teléfono suena, resulta que hay una emergencia en mi casa. Y eso pasó ese día en la reunión. Y le dije, pastor, disculpen un momento, tengo una emergencia importante que tengo que atender. Tomo el teléfono y es mi esposa. Me dice, te va a llamar nuestra hija Tiana, por favor, contesta el teléfono. ¿Pero qué pasó? Ya yo estaba asustado. Y cuando abro el teléfono, suena el teléfono, está mi esposa y está mi hija en la llamada. Y me dice ella con llanto, pa, me acaban de descubrir nuevamente un tumor cerebral. Ella estaba próxima a comprar una casa con unos planes de psicóloga clínica, está muy bien desarrollada allá en los Estados Unidos, y ella está llorando y yo comienzo a llorar. Y en el llanto, en el llanto le digo, yo no sé por qué Dios lo permite, pero si de algo estoy convencido, y esto con lágrimas, si de algo que estoy convencido, es que la palabra de Dios se ha de cumplir. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para arrepentirse. Él ha dicho, Él hará. Y Él dice que a los que son llamados conforme a su propósito, Él obra. Todo obra para bien. Así que vamos a luchar esto. Cuento historia larga corta. El mismo pueblo ahora se unen otros pueblos como el de Río de Janeiro, como el de México, pueblo de Dios orando. Y aquí viene lo segundo para ser guiados por la palabra, es que la palabra de Dios es profética y es confiable. Lo voy a repetir, es profética, y el apóstol lo dice así claramente. Pero resalta que la palabra es profética y segura, lo que significa que es digna de confianza, porque proviene de Dios mismo. Buenos Aires, Cava, Amba, Argentina completo, la ciudad de limítrofe, y vaya ahora con el seminario. Cada lugar necesita escuchar palabra de Dios. Necesita que esta palabra corra como lo que es profética y confiable. Uno de los viajes, precisamente, ya estaba a principios del año pasado, ya había venido aquí por primera vez a Argentina. Y saliendo de aquí me fui a la ciudad de Atlanta porque mi hija tenía una cita donde iban a determinar, le iban a hacer un estudio más, después de todo ese año y medio, un estudio final antes de volverla a meter a la sala de operaciones. Yo soy un padre llorón. Yo puedo trabajar con los problemas del mundo, menos los problemas de 4 personas en el mundo. El de mi esposa y el de 3 hijas. Eso me destroza. Y allí estuve en esa cita médica orando, clamando, llorando con mi esposa, ella alimentando mi fe y alimentando las cosas que de su papá habían aprendido con relación a la palabra. Y le hicieron el estudio a mi hija, eso fue en el mes de mayo. Y en el mes de junio estoy en Brasil nuevamente. Y en una reunión tengo una llamada. El corazón se me quería salir. Yo vine la llamada varias veces. Se me fue en blanco el suceso de la reunión y el suceso de contestar la llamada. Y en la vuelta que se cayó la llamada, vuelve a llamar. Y ahí tomo la llamada. Y mi hija riéndose. Me dice, pa, no me van a operar. Y yo, ¿por qué no te van a operar? Pues porque no aparece el tumor ahora. Ha de ser
declara esa palabra sobre el vecino, declara esa palabra sobre tu familiar, declara esa palabra sobre tu amigo, sobre tu amiga, declara esa palabra a un padre desconocido. Porque esa palabra es viva y eficaz. Y más cortante que cualquier de estas palabras de otro filo. Pablo le enseña a Timoteo en su segunda carta, nos enseña que toda la escritura de Dios es inspirada y útil para enseñar, para corregir y para equiparnos para toda buena obra. La promesa de Dios en su palabra nunca va a fallar. Todo lo que era anunciado en ella se cumple porque Dios es fiel. Había una cantante puertorriqueña de nombre Missy López y decía: orando provocas milagros. Y ella invita a una vieja escuela. Y esa vieja escuela habla, allá le decimos BOA, habla de Biblia, habla de oración y habla de ayuno. Queremos proclamar y queremos declarar. Hagámoslo. Los profetas anunciaron la venida del Mesías y Cristo vino. Los profetas anunciaron que Él volvería y Cristo viene pronto. Amén. Entonces, anunciemos, de modo que podamos confiar en las promesas que Dios nos ha dado, como creyentes y como hijos e hijas elegidos por Dios, ungidos por Dios, preparados por Dios mismo para anunciar las virtudes de aquel que nos arrancó de las tinieblas y nos llamó a la luz admirable. Paso, ¿cuánto tiempo me queda? Sí. La palabra, tercero, nos llama a estar atentos y ser obedientes. En este pasaje que no sé si el pastor Ciro de la facultad escogió, que habla segunda de Pedro, capítulo 1, verso 19, esta palabra, ese verso es muy rico y mucho para darnos instrucciones específicas de cómo nos podemos conducir de ahora en adelante, de cómo inclusive podemos corregir. Ustedes saben que el pastor hablaba de su experiencia marítima. Ustedes saben que en muchos de los esfuerzos de trabajo, en muchas ocasiones, incluyendo la carta marítima, hay que corregir el rumbo. ¿Verdad, pastor? Hay que corregir el rumbo independientemente de la lucecita, independientemente del timonel que va manejando guía y que para él produce seguridad. No es menos cierto que en ocasiones en ese vaivén de las horas hay que corregir el curso de la vida. Hermanos, hermanas, tal vez tengamos en esta noche que corregir el curso de nuestra vida para ser totalmente guiados por la palabra de Dios y llegar a cada puerto totalmente seguro. La palabra nos llama a estar atentos y obedientes. Y Pedro exhorta a estar atentos a la palabra como quien no pierde la vista en la oscuridad de la luz. De esto los puertorriqueños podemos hablar un tanto porque cada 6 meses del año tenemos visitas que comienzan en junio 1 y terminan en noviembre 30. Se llaman tormentas y huracanes. Todo el Caribe. África las despide desde allá y dice: chao, piojitas, siguen hacia Puerto Rico. Y lo primero que después que pasan las islas de Sotavento, lo primero que se encuentra es la isla de Puerto Rico. En el 2017, el peor huracán de todos los que ha habido, el peor huracán de este siglo es el huracán Irma y María. Yo me encontraba en Monterrey trabajando con relación a los proyectos de la Asociación Mexicana. Me montaron en un avión, me enviaron a Puerto Rico para dirigir los esfuerzos además del doctor Franklin Graham, dirigir el ministerio de la asociación. Él también es el presidente de lo que es la Bolsa de Samaritanos, Samaritan Force. Es como decir, el eslogan de él es: antes de llegar a Cruz Roja tiene que llegar a Samaritan Force. Y me montaron en un avión para dirigir los esfuerzos de que el huracán Irma había azotado las islas del Caribe. Y por Puerto Rico lo que hizo fue que subió y se fue. Así que desde Puerto Rico iba a ser la base de control de mando para ayudar a los esfuerzos. Estoy reunido en San Juan de Puerto Rico cuando anuncian que viene el huracán María. 6 días después, el huracán María entró por la costa este de Puerto Rico y partió la isla por la misma mitad.
Al día de hoy, más de 800.000 puertorriqueños se han ido. Hoy somos ciudadanos americanos, así que tienen 50 oportunidades de trabajo. En la nación norteamericana tiene 50 estados, ¿verdad? 50 partidos o provincias o estados. Y el puertorriqueño no necesita visa, se monta en un avión, llegó, tocó la puerta, un familiar, alguien vive allá, un amigo, y a buscar trabajo y se acabó el problema. Más de 800.000. La fragilidad de las noches es terrible porque desnudó la situación de la isla del lado, de que no sabemos cuándo hay energía eléctrica y cuándo no. En ese nivel estamos 7 años después, porque eso fue en septiembre del 2017. 7 años después todavía no se ha recuperado. De hecho, mi iglesia, con la cual pastoreo por muchos años, es una iglesia linda, hermosa, prominente, con la mitad de la iglesia que se fue a los Estados Unidos, con la mitad de la iglesia. Lo voy a repetir, la mitad de la iglesia. Abrimos una iglesia totalmente independiente y autónoma. De hecho, los pastores de allí eran los pastores de matrimonio de la iglesia. Se fueron a los Estados Unidos y en la Florida se abrió una iglesia. Totalmente independiente. Totalmente autónoma. Yo lo que le digo al pastor y le hago bullying. ¿Se entiende la palabra bullying? Y le hago bullying y le digo, wow, no has tenido que predicar en años, ya tienes una iglesia llena. Tiene más de 150 familias. Y Pablo dice, gobierna la vida de esa luz que te va guiando. Entonces, pastor, ¿cómo usted puede? Quiero dejarles saber que cada 2 semanas yo estoy fuera de mi familia y de mi tierra y de mi iglesia. ¿Y cómo usted ha podido? ¿Y cómo se ha sostenido la iglesia? ¿Y cómo ha podido funcionar la iglesia? ¿Cómo ha podido funcionar el ministerio? No he dejado de viajar ni un solo día. La iglesia no ha dejado de crecer. Apliqué algo que usted va a aprender próximamente de parte de la asociación, el curso de vida y testimonio. Como tengo la facultad de enseñarlo, comencé a enseñar a toda la iglesia. Entonces el pastor sigue saliendo y la gente sigue añadiendo gente a la casa de Dios. No han carecido en nada porque no pueden perder esa luz en medio de la oscuridad. Si Dios dijo, Dios hará. Con esto termino, pastor. Jesús dijo en Mateo capítulo 7, versos 24 y 27, que el que oye sus palabras y las pone por práctica es como un hombre sabio que construye sobre la roca. No basta con escucharla, no basta con leerla, debemos vivirla y aplicarla en nuestras vidas. La obediencia produce en nosotros ese querer como el hacer. Los pastores en Puerto Rico decimos 18 veces antes de terminar, termino con pero termino con esto. Pablo concluye. Pedro concluye. La palabra nos prospera para el retorno de Cristo. Queridos y queridas que van a colaborados en esta noche, hay un solo pronunciamiento sobre vuestros labios entre muchos pronunciamientos. El que dice, hasta que el día amanezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, pregonen el Evangelio de Jesucristo. Dios te bendiga.